Muy buenas, mi querida gente de Corriente de Éxito. Les mando un saludo a todos y como verán el tema del día de hoy es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en Corriente de Éxito. Voy a hablar sobre la situación que está ocurriendo en Colombia. Me dio la idea una muy querida amiga. Saludos Catalina, si es que ves este video, espero que... Gracias por la idea. Y también me surgió porque estuve viendo algunos videos, algunas fotos que son cuando menos perturbadoras con todo el asunto que está ocurriendo allá. Viví en primera mano lo que es estar en una manifestación política, lo que es salir a marchar, con el estallido social que ocurrió aquí en Chile hace cerca de año y medio. Se calmó, entre comillas, todo con la pandemia. Y bueno, cuando ocurren este tipo de cosas, la violencia tiende a salirse de control muy rápido, tanto por los manifestantes como por las fuerzas de orden público. Y lamentablemente, no digo que todos, pero sí muchas de las personas que integran estas fuerzas de orden público, o sea, las policías de los países, carabineros en Chile, eh, las fuerzas armadas, militares o lo que sea que esté llevando el control, lamentablemente hay personas que tienen criterio y que siguen las normas, que son muy pocos, pero también hay otros que son realmente no tienen empatía. No quisiera ofenderlos porque YouTube probablemente, no sé, tendría problemas probablemente. Pero entre tanto caos y por controlar la violencia, o por controlar la situación, recurren a la violencia. Y bueno, tienen la facultad de hacerlo porque el Estado se los da. En fin, vamos a hablar de algo totalmente lamentable, vamos a hablar de la reforma tributaria en sí. Y quiero comentarles que hay algo que me parece realmente patético de toda esta situación, preocupante y me provoca como un shock, que es que la situación que pasa de esta reforma fiscal, de esta reforma tributaria, es de un país que tenía tiene un déficit presupuestario que alcanza la suma de los 90 billones de dólares. De hecho, la excede. Para mis compatriotas chilenos, para que se hagan una idea de la cifra, son 6.309 y le agregas los 12 ceros posteriores, según los reportes. Es un agujero fiscal de 94 billones, de hecho, son 4 billones más. Y de la proyección de estos 94 billones, y me disculparán si la cifra está un poco distinta, la moneda colombiana no es mi moneda, pero hago una aproximación. Si tienes el dato exacto, agradecería que lo dejes en la caja de comentarios. Y bueno, como les decía, de estos 94 billones, y lo que encuentro patético es que el 90 billones están perdidos por un problema de corrupción. O sea, que solo 4 corresponden a un problema fiscal real de Colombia, pero 90 billones se perdieron por asuntos de corrupción. Tú, ¿quién estás leyendo esto? ¿Qué opinas de esto? No me cabe en la cabeza, es atroz, en fin. Y bueno, la persona que estaba al mando y quien tenía como entre comillas que solucionar este asunto o estaba intentando idearlo, dice, bueno, como no vamos a tener suficiente dinero en nuestra gestión para poder administrarlo bien, pues hay que hacer una reforma tributaria. Pidámoslo a los trabajadores y a las empresas. Bueno, un dato interesante para contrastar todo esto es que, y para tener como cierta información, y esta es la idea del por qué estoy haciendo este video, es que hay un dato interesante y como consultor empresarial estuve leyendo un poco en ciertos foros de empresa y resulta que el 90% del tejido empresarial de Colombia son pymes, pequeñas y medianas empresas y solo el 10% califica como grandes empresas, como internacionales, transnacionales. Y bueno, el sector bancario, obviamente que está también integrado más o menos ahí dentro. Y bueno, entonces obviamente mucho del trabajo de este 90% se da todavía en las calles, en las pymes, estos emprendedores que quizás todavía ni siquiera se han constituido, e integran este 90% del tejido empresarial. Y el gran volumen obviamente es clase media y son personas que incluso muchas trabajan al día a día, como en toda Latinoamérica. Si eres de Latinoamérica se te hará muy familiar esto. Entonces el problema de esta reforma tributaria es, según lo que analicé, en sus puntos y en todo su, el largo del texto,
eh, sobre lo que quieren hacer es que el problema es que lo entiendo, de verdad que no entiendo cómo alguien en sus cabales, cómo alguien con dos dedos de frente, como alguien que razona, pudo pensar que esto era una buena idea. O sea, si contextualizamos al país, solo durante la pandemia, por datos que estuve averiguando, Colombia tuvo 9.3 millones de pobres nuevos en la pandemia. O sea, la calidad de vida general bajó muchísimo. Y el 42% de Colombia total actualmente está considerada como bajo ingreso económico. O sea, el 42% de la gente de Colombia podríamos decir que es pobre. Es algo que es chocante. Entonces, aún así, la economía de Colombia está considerada como la número 8 de Latinoamérica, lo cual nos dice que realmente está complicado, que está corrupto, porque la riqueza se está concentrando solo en un 10% de la población. Algo que ocurre literalmente en casi todo Latinoamérica. Y esto tiene una razón, y voy a explicar el por qué. Y es porque los modelos neoliberal que se aplican en Latinoamérica desde los años 70 hace que el dinero poco a poco vaya subiendo de la clase quizás trabajadora, de la clase media, va subiendo hasta los ricos y a largo plazo lo único que iba a acabar provocando, si analizas este sistema, era un endeudamiento de la clase baja, la desaparición de la clase media y por último un endeudamiento estatal. Entonces, recuerden estos datos que realmente son bastante traumantes y si analizan la situación de países como Chile, la situación de países como México, la situación de países como Ecuador y bueno, Colombia, es que actualmente aproximadamente, si consideramos todos estos países, el 50% de la recaudación fiscal se usa para pagar los intereses de la deuda del Estado. Y bueno, en Colombia estoy seguro de que la situación es relativamente similar. Si alguien tiene los datos específicos de cada país y una tabla o algún link, te agradecería que lo comparta. Y bueno, el problema neoliberal y lo que está ocurriendo aquí en Latinoamérica, así a grandes rasgos, es que el Estado se endeuda para financiar el funcionamiento de la sociedad, ¿vale? Saca a las empresas grandes de la ecuación cuando están en quiebra y hacen grandes inyecciones de capital pidiendo créditos y todo quizás a distintos estados que están en una mejor situación. Y el Estado hace grandes contrataciones que hacen de construcción de infraestructura, enriquecen a estas grandes empresas y dejan al Estado en una situación precaria, por decirlo poco. Es decir, claro, cada vez el Estado tiene menos que administrar porque tenemos que estarle pagando los intereses a los bancos por la deuda estatal. Y bueno, se malcuida varias cosas cuando ocurre esto. Se malcuida la infraestructura urbana, se malcuida la infraestructura social, se malcuida la sociedad, se malcuida el bienestar, se malcuida el saneamiento, se malcuida el aseo, se malcuida el transporte. Y bueno, ciertas pymes comienzan a caer porque tienen problemas con contrataciones. Bueno, la gente muere. Y todo esto que narré, que estoy contando y todo esto que estoy mencionando se convierte a la larga en estadística. Y no en otra cosa, porque el Estado no se está sustentando. Y esto es un problema ya no solo económico, sino que pasa a ser un problema político que estamos teniendo en Latinoamérica. Entonces, en Colombia, que es de quien estamos hablando en este momento, alguien pensó ingenuamente, bueno, el Estado está colapsado. Hay 9 millones de nuevos pobres. La gente está en situaciones precarias. ¿Y si subimos los impuestos para que estén mejor? Sí, resumidamente es así de absurdo como lo acabas de escuchar. Y qué raro, bueno, ¿cómo no esperaban que la gente se levantara? Es obvio. Y bueno, hay datos interesantes para considerar, y creo que es importante que lo sepas, y perdóname si me estoy alargando mucho en el video, ya son 9 minutos.
que la economía colombiana creció un 3% durante la pandemia. Pero el sistema financiero, es decir, los bancos, tuvieron un aumento del 30% durante la pandemia. Esto lo podemos denominar como necrocapitalismo. Si es malo para la gente, es bueno para la economía. Si es bueno para la economía, es malo para la gente. Terrible. Deciden subir los impuestos a insumos como la carne, el pollo, el huevo, el cerdo, la leche y muchas cosas más. Lo que llama la atención, y esto es normal en una reforma tributaria, si hay cierta inflación o deflación, hay que considerar las alzas o bajas. Lo que llama la atención también es que decidieron subir un impuesto que normalmente en muchos estados no se toca, que son los servicios funerarios. Sí, durante la pandemia subieron los impuestos de los servicios funerarios. Una pandemia que acaba con la gente, principalmente de clase media y clase baja. Algo exento de impuestos hasta ahora lo están cobrando. A ver, un pueblo que viene perdiendo poder en la clase baja, que está desapareciendo en la clase media. Un enriquecimiento financiero con una economía que crece el 3% contra el 3,8% de inflación estancada o en recesión, y se les ocurre la idea de subir los impuestos a la clase baja y poner impuestos fúnebres, entre otras cientos de cosas que están consideradas en esta reforma tributaria, como también privatizar algunas otras, como por ejemplo el sistema de salud público, lo están privatizando, y bueno, lo querían privatizar en esta reforma. Es una reforma catastrófica por donde la mires. Lo bueno es que la fuerza del pueblo colombiano, nuestros queridos vecinos, su unión, su cordura, la cordura de su gente, de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, de que los estaban bombardeando por todos lados. Qué bueno que estén reaccionando, qué bueno que se estén manifestando, qué bueno que estén luchando. Doy también mi pésame y siento mucho por todas esas personas que han caído, que han sufrido el abuso de violencia del Estado. Y además, a todas esas personas que quizás han llegado a morir en las manifestaciones. De verdad, desde Chile, que soy alguien que se manifestó también, les doy mi pésame, mi apoyo. Lamentablemente, cada vez que se hace más evidente que en Latinoamérica al menos que los procesos democráticos realmente no funcionan. Realmente votamos por políticos que nos prometen una serie de cosas y una vez que están en el poder tienen obviamente las deudas de campaña, que definitivamente fueron fondeadas por los grandes intereses del capital. Y pues una vez ya estando ahí en el poder hacen lo que el capital y lo que las empresas les piden. Y no lo que el pueblo realmente necesita. Entonces, qué fácil. Qué fácil es seguir endeudando al Estado sin resolver el problema de corrupción, sin cobrarles las cuotas tributarias que se les deberían cobrar a las grandes empresas, porque esto ocurre muchísimo. ¿Cómo puede ser que quieran permitir estos políticos que en un país donde tuviste el 3% de crecimiento económico y en el sector financiero tuviste un crecimiento del 30%, cómo puede ser que hagan una reforma tributaria para cobrarle a los pobres, a la gente como... O sea, el sector más grande de la economía, que es el 90% de la economía colombiana, las pymes, los trabajadores, creció solo un 3%. Y el financiamiento, un 30%. Es decir, le vas a cobrar a ese 90% que ya está jodidísimo, y al 10%, es decir, al sector financiero que creció 10 veces más, a ellos no. Para ellos hay miles de estrategias de corrupción, miles de estrategias de fraudes fiscales. Y esa es la solución. ¿En serio? ¿En serio esperaban que los colombianos no se manifestaran? Y bueno, ya para ir terminando con el video, es decir el origen del problema en Latinoamérica. Y es que todas las teorías de los Chicago Boys, que han golpeado también, evidentemente, a mi país, marcaron bastante. Bueno, estas ideas
de los Chicago Boys, repito, de privatizar el Estado, la privatización del estado de bienestar, la disminución del Estado, la tendencia a un Estado mini artista, la que se aplicó aquí en Chile. Vean cómo estamos. Tuvimos un estallido social hace año y medio. Tenemos una de las sociedades más desiguales y más endeudadas de toda Latinoamérica. O sea, ¿quieren hacer otro experimento fallido de los Chicago Boys allá en Colombia? Donde las estadísticas de pobreza son así de altas. ¿Es en serio? A lo único que llevan estas teorías de los famosos Chicago Boys es a la desigualdad, a la inestabilidad social, y claramente no funciona. Dense cuenta. Por tanto, solo les diré a quienes vean este video que se eduquen más al votar, manténganse pendientes de lo que les dicen, a los que les dirán, participen en todo esto. Son cosas importantes, vienen cambios interesantes en Latinoamérica porque la gente se está dando cuenta de esta problemática. Y no se fanaticen con los movimientos tampoco. Si los que les digan, no sé, ya sea a la izquierda, sea a la derecha, realmente yo al menos estoy bastante decepcionado de ambos lados. Analicen todo lo que les digan, no se fanaticen con los movimientos, no se fanaticen con la gente. Es importante que la gente piense y se informe. No le creas a lo que te digan, no me creas a mí tampoco. Yo te doy datos, averigua, investiga tú mismo o misma. Y la situación está realmente bastante jodida. Durante mucho tiempo, y es un dicho bastante común que en la mesa no hay que hablar ni de política ni de religión. Y creo que es hora de que una vez por todos comencemos a participar de estos debates, a participar en lo que realmente se supone que debería ser la democracia, entender el efecto que realmente todo esto tiene en nuestras vidas y en nuestro futuro. Creo que es algo importante a considerar. Perdonen que me haya explayado tanto, son 17 minutos. Espero que lo vean porque doy datos y pues nada, compártelo a alguien para que entienda lo que realmente está ocurriendo. Y nada, no te voy a pedir que le des me gusta, no te voy a pedir. Lo que sí, te puedo pedir que comentes sobre lo que piensas porque me gustaría que fuera gente racional la que está aquí. Y nada, es un video distinto en Corriente de Éxito. Lo dejamos hasta aquí. Espero que hayas entendido la situación por la que está pasando Colombia porque le expliqué a muy grandes rasgos. Y mi apoyo, todo mi apoyo a la gente de Colombia, desde Chile. Saludos a todos mis queridos amigos colombianos también.